Continuamos. En televisión. Tenemos a Nina. Adelante, doña Consuelo. Bueno, señores, nosotros queremos ya, déjame ver, ahora tengo yo que buscar Lea. Bueno, Anina, tú tienes el documento, ¿verdad? Sí, como el registro. Gracias, mamita linda. Anina del Castillo, directora, ustedes la conocen de Proconsumidor, claro, y es una gran participante en este programa de Sol de la Tarde. Ella es parte del staff de aquí. ¡Ay, qué bueno! Después buscaré mi cheque. ¡Qué linda! Anina, quítate la máscara, que esto no se pega por la plataforma. Mira, no, lo que pasa es que estoy en la oficina y en la oficina tenemos aire central. Ay, y aunque está clara ella. Recircula, entonces hemos decidido que todos nos mantengamos en la oficina con las mascarillas. Okay. Anina, lo importante es lo siguiente, nos llegó la nota, Proconsumidor y el sector inmobiliario. Pues una herramienta, esta herramienta viene a ser un registro que ustedes han acordado, Proconsumidor y el sector inmobiliario. Es un registro de proveedores. ¿En qué consiste ese registro de proveedores, Anina? De Proconsumidor y el sector inmobiliario. Sí, doctora Consuelo, yo voy a decir primero la significación antes de hablar de qué consiste el registro propiamente. Miren, sí. La ley de Proconsumidor habla que Proconsumidor regula la venta de bienes muebles e inmuebles. Los inmuebles con una característica, que sean viviendas, porque las viviendas son los que están destinadas para un consumidor final. Si fuera un edificio comercial, pudiera formar parte de la actividad comercial y entonces no es un consumidor final. Pero en lo que respecta a la vivienda, no había una forma, ni la hay, salvo Proconsumidor, de que las personas reclamaran cuando el bien tan importante como una vivienda lo compraba y presentaba problemas. Sí. Problemas como vicios de construcción, sí. Problemas como metros menos de los que te venden, sí. Problemas como la dilación, que te dice que que te la van a entregar en marzo y en marzo de 2 años todavía no te la han entregado. Exacto. Entonces, nosotros hemos abierto aquí la posibilidad de que las personas reclamen esas situaciones y la verdad es que hay siempre un gran flujo de reclamos que tienen que ver con el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué decidimos? Como no es suficiente multar, ni el interés nunca ha sido la parte coactiva, lo que decidimos fue generar buenas prácticas en el sector. Y cuando hablamos de generar buenas prácticas es desde que los constructores sepan que la garantía no es 1 año, que tenga el contrato, porque hay una ley que te establece unos plazos mayores y unos plazos diferenciados. Plazos sobre vicios ocultos. Plazos sobre vicios ocultos que en la mayoría de los contratos le ponen a la gente por 1 año. Y cuando el Código Civil establece unos plazos mayores. 5 años. Y también está todo el tema de la publicidad. Ojo, la publicidad es una de las cosas que más atraen a las personas. Claro. Y en el caso de la vivienda, no importaba que sea desde lo más económico, que te vendían una vivienda de 80 metros, pero te le decían con jardines, esto y lo otro, y es una publicidad engañosa, o te garantizaban en la publicidad el bono del gobierno, que no te lo pueden garantizar, porque eso depende de que tú cumplas una serie de pautas, de requerimientos. Entonces, trabajamos la publicidad, trabajamos la buena práctica, es decir, que el sector supiera que es un reglamento técnico que tiene que cumplir
y trabajamos también todo el aspecto con ellos, el aspecto sancionador. Producto de eso, entonces, hicimos un acuerdo estratégico con el CODIA, con Acoprovi y con la Asociación de Empresas Inmobiliarias. ¿Para qué? Para que a partir de esa base de datos, las personas que se afilien ahí, las empresas que se afilien ahí, sean transparentes. ¿En qué sentido? Ahí van a reposar todos sus datos, es decir, si yo soy ingeniero, realmente mi título de ingeniería, la empresa que construye, la obligación de tener clara y registrado en Proconsumidor el contrato que use para evitar cláusula abusiva, la obligación de tener un sistema de reclamaciones, la disposición de participar en charlas sobre publicidad. Es decir, regulamos todo eso. ¿Qué vamos entonces a hacer? Le ofrecemos a los consumidores ese registro de manera pública sin que el consumidor tenga que pagar ni un solo centavo. Y en ese registro, el CODIA va a poner si hay algún afiliado que tiene problemas, que está siendo objeto o fue sancionado. Hay ahí, que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias, va a poner quiénes son sus afiliados y así nos evitamos que una persona esté vendiendo un inmueble, por ejemplo, y que no tenga nada que ver con ese inmueble. Las empresas constructoras van a poner su perfil, lo van a actualizar y nosotros entonces, a través de una comisión que se creó, una comisión mixta compuesta por 2 abogados de Proconsumidor, un representante de ahí, un representante de Acoprovi y el presidente del CODIA, que puede delegar en cualquier persona del CODIA. Entonces vamos a hacer una evaluación sistemática de las personas que están en el registro. Y con eso vamos a garantizar entonces que quien quiera revisar el historial de una empresa constructora, los reclamos que ha tenido, las situaciones que se le han presentado, que lo pueda revisar ahí. Y obviamente se trata de que a partir de la información tome la decisión de comprar o no comprarle a esa empresa. Anina, pero eso no sería como, yo encuentro que está magnífico. Por ejemplo, mis hijas una vez compraron un apartamento que decía estas especificaciones y cuando viene a ver no tenían escalera, la escalera obligatoria, que es la de los incendios. De emergencia, contra incendio. De emergencia. El reglamento de emergencia. O sea, estaba sellado por atrás el apartamento, sellado. Nadie tenía escalera de emergencia. A mí me parece me recuerda mucho ese caso que usted dice, un caso que nosotros tuvimos aquí en Proconsumidor, que le habían puesto una escalera de emergencia, pero habían unas puertas que impedían el acceso a la escalera de emergencia. Exacto. Porque ahí pusieron el área de lavado y entonces dejaron para la gente acceder al coso, tendrían que subirse al área de emergencia y tumbar unos barrotes. Exacto, en lo que uno se asfixiaba ahí. Pero es así. Y no había que reclamarle, no hubo quien reclamarle. Pues hubiera puesto la reclamación en Proconsumidor. En Proconsumidor ahora. Pero eso no podría ser que si una empresa, es voluntario que una empresa constructora se afilie a este registro, ¿es voluntario o va a ser obligatorio? No, pero es una sanción anticipada. Es voluntario, pero si es una sanción anticipada. ¿Cómo así? Claro, cuando ella acabe yo le voy a decir por qué. Ok. No, es que no hay Acalín. Digo que eso se interpreta como una sanción anticipada porque no es voluntario, pero el que no se registre, pues estará prácticamente señalado por la inconsecuencia de no contar con ese registro. La idea no es esa, la idea es que quien se registre pueda garantizarse que va a hacer buenas prácticas. Y el hecho de que participen los principales actores del sector inmobiliario es que
haya sido un acuerdo consensuado durante un año para poder establecer cuáles son las características, por ejemplo. Yo lo veo, doña Nina, como una protección al consumidor, Claro esencialmente. que sí, ¿Por qué? claro, Porque si usted como empresa constructora no se registra, algo está ocultando. Y si usted se registra, usted está garantizando con transparencia el servicio que usted está brindando, por cuanto más que una sanción es contradiciendo a Khalil. Es que una cosa es un acuerdo, otra cosa es la ley, Ángel. Es un plus que se gana la empresa al momento de estar registrado. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Tú me permites un minuto y la amiga Nina para que nos amplíe, por favor. Antes de la disquisición, déjenme decirle, las certificaciones, por ejemplo, los procesos de certificaciones, por ejemplo, las normas ISO, que son las que más conocen, son voluntarias. Nadie está obligado a certificarse con una pero ISO. Me da un plus. Ahora te da un plus. Si tú te certificas, la gente sabe que tú llevas unos procesos y la gente sabe que tú tienes la claridad de cómo se hacen las cosas. Eso mismo pasa en este sistema de registro. Las bases son las mismas y van a ser las mismas para todo el mundo. No hay discriminación en uno y otro. Mire cuál es el problema, mi querida amiga. A hacerlo. Mire cuál es el tema. El derecho del consumidor, que está constitucionalizado en el artículo 53 de la Constitución y con la ley 358/05, en este caso es vulnerable para algunos promotores. ¿Por qué? Pedro Jiménez acaba de ser vulnerado con un tema de una construcción que él está realizando y es pasible de que sea lastimado por esquemas que escapan a sus buenas prácticas. Sin embargo, él es pasible de que en ese registro él sea sancionado y entonces quede con una calificación deficiente por algo que él no hizo. O sea, ahí, ¿cómo explicamos eso? Vamos a ver. El registro puede ser un plus, perfecto, pero también puede ser un menos. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí y te sale el señor, esta constructora tuvo tal Coja Pedro de ejemplo. Pedro acaba de ser esa etapa en la que Pedro se encuentra no entra en el registro. Caíste solito. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro, y Anina habló del tema de la publicidad, hizo compromisos en virtud de una oferta publicitaria de su edificio, ¿no? Por contingencias ajenas a su práctica y a su voluntad, él va a tener que variar eso. Óyeme bien, en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, en cuanto a mecanismo. Dentro de lo que dice Anina, el que pudiera quedar con una tacha en el registro. Eso es lo pero déjenme decirle que hay un comité, denme un momentito, claro que hay un comité evaluador Okay. compuesto por los representantes del sistema y por Proconsumidor. O sea, no somos nosotros los únicos que vamos a estar evaluando. Entonces, si Pedro tiene alguna causa eximente, el representante de Acoprobio, del CODIA, va a decir, no, esa causa es eximente y no puede haber alguna circunstancia, y debe haber esa circunstancia, pero por eso es que hay un comité mixto, porque no es solamente la administración que va a estar aquí. Y aprovecho para decir una cosa. La publicidad, que es válida en todos los órdenes, más allá de las circunstancias particulares, tiene que corresponderse con las aprobaciones y demás. Tengo un caso de una constructora que dice que no pudo hacer un proyecto en las condiciones en que lo publicitó porque el Ministerio de Obras Públicas no le aprobó. Pero tú no puedes hacer publicidad antes de que reciba la aprobación. Ahí tiene toda la razón. Por eso dije la etapa en que se encontraba. Yo como constructor, o vamos a decir, constructor empírico. Promotor cometí unos pequeños errores. Pero yo, gracias a Dios, no había hecho publicidad de nada. Porque he ido respirando según las condiciones me la van dando. Lo que pasa es que esos constructores, la mayoría, tienen grandes préstamos en sus costillas. Como el mecanismo de aprobación es tan tedioso, tan burocrático y tan abusivo, tienen que iniciar los proyectos sin esa aprobación, lamentablemente. Es la práctica.
No es, es la práctica. Sí, señor, es la práctica. Es la práctica. Lo que pasa es que a unos se la aplican y a otros no. Y a otros no. Vivimos en un país así. No se debería iniciar hasta que tú no tienes tu licencia en mano con todos los periquitos, entonces ahí es que se inicia. Sí. Pero caramba, miren, nosotros siempre hemos apostado a que se trabaje sobre la base del derecho, porque todas las circunstancias siempre tienen 1000 caras y las cosas pudieran no ser ni blanca ni negra. Ahora, en derecho y hay una interpretación a la norma. Se dice que tú no puedes empezar una edificación si no tienes la permiso. Eso es así, eso es cierto. Eso no puede haber otra interpretación por lo que sea una práctica, sino que en el caso de nosotros nos tenemos que sustentar en el derecho. Eso es a mí así. Lo que me llama la atención y me parece muy bien que esté el CODIA, que sí, está Robi. Claro. Están los promotores inmobiliarios, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí. Es que ninguna ley obliga a uno a pertenecer a esas asociaciones, doña Consuelo, esto es libre mercado. Yo construyo con todas las condiciones, por ejemplo, y vendo respetando a mi consumidor, pero a mí nadie me puede obligar a meterme a Coprovi, porque yo no pertenezco a eso. No, va a tener que meterte al registro. Porque si no te meten en el registro, tú vas a tener un menos. No, pues yo dudo que yo vuelva a construir aquí en este país, pues tú estás loco. Pero aquí hay muchísima gente que ha dejado de construir por eso. No, yo no me voy a imaginar. Una de las felicidades más grandes que yo tengo es que Adelina Ascensión va a ser ministro de Obras Públicas para que eso se modifique ahí, que la gente pueda construir con normalidad. Lleve mucha voluntad y un poquito de varita mágica, porque de verdad que romper con esa estructura no es un flyer que echa. Además, Anina dijo algo importante. Ella dijo que quienes construyan tienen que estar vinculados. Tú, por ejemplo, que no eres arquitecto ni ingeniero, eres un promotor, un pequeño promotor emergente. Yo invierto. El registro de tú no tener esa traza, pues también te castiga. Ah, no, pues yo voy a hacer un renegado. No, pero tú te puedes pero él se puede registrar sin problema. No, yo me registro. Al final lo que él tiene que garantizar es que yo creo que es una buena iniciativa por parte de Anina. Para el consumidor. Déjame decir esto para que no se me malinterprete. Yo creo que es una muy buena iniciativa del sector de Anina, de Proconsumidor y demás. Así que bueno, porque los derechos del consumidor hay que protegerlos. Ahora bien, lo que hay es que ver que una cosa es un acuerdo institucional y otra cosa es la ley, y tener claro los elementos constitutivos del ejercicio de la promoción inmobiliaria en República Dominicana para que buscando un bien no se haga un mal. Exactamente. Pero yo quiero que ustedes me dejen hablar. Sí, claro, por Dios, lo que pasa, Nina, es que tú eres parte de este programa y tú lo dijiste. Una de las cosas, pero a mí también deben dejarme hablar. Khalil, también dije que hay un grupo de personas, además de Proconsumidor, que evalúan la situación de cada caso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser excluyentes. En el caso de Proconsumidor no se trata de buscar un mecanismo para ser excluyentes, sino para que aquellas personas que se inscriben en el registro cumplan, como yo dije desde el principio, con un plan permanente de lo que son los requerimientos de la ley 35805, que es la de protección al consumidor, en cuanto a publicidad, en cuanto a capacitación sobre reglamentaciones técnicas que están ahí, y la ley 166 del año 2012 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad, manda que sea Proconsumidor que verifique la aplicación de la reglamentación técnica. Entonces ese es un tema que está estrechamente vinculado desde el 2012 al quehacer de Proconsumidor. Y el otro tema que nadie lo regula más que nosotros, que son las cláusulas abusivas de los contratos. Entonces, una persona puede ser ingeniero o no, pero si cumple con esos requerimientos de la ley de Proconsumidor, entonces esa persona es un candidato a estar bien en el registro. Porque no se trata aquí. Repita eso, Directa Villa, estar bien en el registro. Sí. Pero acuérdense que todos los registros y todos los sistemas de calificación son voluntarios. Claro. Nosotros nos acreditamos con ISO 17020. Sí, pero es que si yo no tengo ISO 9000, eso no me baja mi calificación como promotor. En este caso, el que no
tenga el registro, pues ya empieza como al pie. Pero está bien, pero ¿por qué no lo vas a tener si vas a cumplir? Que se inscriba. Claro, porque si tú cumples, ¿por qué no lo No, vas a tener? no lo digo por mí, sino por lo endeble del quehacer en República Dominicana. Pero yo lo que quiero Pero saber hablaba de un tema, doña Consuelo. ¿son las constructoras, las firmas o es individual? Persona Los física dos, jurídica, los debe de dos. ser los dos. Ahora, Anina, Puede ser la ley que crea a Proconsumidor, que te viste a ti, que reviste de una autoridad para defender los derechos del consumidor en todos los ámbitos, en toda la negociación de compra y venta de los individuos. Yo creo, dentro de mi gran ignorancia, que no es necesario una regulación especial para cada sector. Si se aplica la ley basada en el articulado de esa ley que crea Proconsumidor, no se necesita nada de eso. Y es una materia civil y para eso están los tribunales. En un contrato de compra y venta lo que debe primar es la buena fe de las partes. Claro. Tan pronto la figura del dolo se hace visible, eso es óbice para que yo me vaya a los tribunales ordinarios. Tribunal pero civil. mira, hay una debilidad, perdóneme, Anina, por favor. Hay una debilidad, Pedro. Sí, adelante. No, usted. Inclúyale ahí los contratos de adhesión, que ella hablaba del derecho del consumidor. Hay una debilidad, Pedro. El usuario final no domina. Por ejemplo, yo compré un apartamento de 127 metros cuadrados. Ve a medirlo. La persona no sabe lo que es. Yo compré un apartamento que tiene una altura de ventana de 1,05 m. Ve y mídelo. Compré un apartamento que tiene una altura de 2,90 metros piso techo. ¿Y qué hace si un constructor cogió y le quitó una línea de blow al edificio y lo dejó en 2,70? ¿Tú me entiendes? Entonces, ese rol que está jugando el consumidor es determinante. Mire, señores, para nosotros decirle lo siguiente: las reglamentaciones técnicas establecen todo lo que debe ser el buen hacer en el sector de la construcción, en el sector de los alimentos, en el sector del agua, en todo lo que es las cosas básicas del quehacer. Y como decía Pedro, parecería que si nosotros tenemos una ley de orden público y de interés social, regular sectores de manera puntual estaría de más, pero no es así, porque a través de las buenas prácticas uno logra fortalecer el accionar de determinados sectores y enfocarse en ese sector. Cierto. Y nosotros hemos logrado en el sector de la construcción lo que probablemente no se había logrado en mucho tiempo. Dentro de poco, espero que antes del 16 de agosto, vamos a sacar un documento consensuado con todos los sectores sobre las garantías de los diferentes elementos constructivos, que no es lo mismo una pared que una viga y una zapata, que no es lo mismo la grifería de los baños que probablemente el manubrio de las puertas o la puerta misma. Entonces eso se llama transparencia. En todos los países. Hasta el piso y la cerámica, el revestimiento. El piso no te pueden vender una casa, un apartamento que te digan que es madera preciosa y ponerte madera pretensada. Claro. Entonces, ese derecho a la información que es constitucional, hay que aterrizarlo porque ustedes mismos lo han dicho, o sea, la gente no sabe. Ahora, cuando el constructor te lo entregue por escrito, después no puede decir que se equivocó, que fue que se lo vendieron mal, no. Eso es materia civil. Tiene que entregar por escrito. El derecho del consumidor es de orden público, de interés social y se impone por encima de todas las disposiciones, Kalim. Yo sé que tú te hiciste abogado recientemente. No, pero yo tengo 25 años construyendo, 25 años construyendo. Yo tengo 25 años construyendo y puedo hablarle. Por ejemplo, para que usted me conteste esto, Ángel decía, que si te miden un apartamento, usted dice, vamos a construir un apartamento y se lo voy a vender de 180 metros, pero resulta que la nueva ordenanza por parte de la jurisdicción inmobiliaria
le excluye lo que son escaleras, ascensores y hasta muros. Perdón, pero no son áreas que están excluidas del apartamento, están incluidas. En ese contexto, cuando usted hace el señalamiento, por ejemplo, y toma a Pedro otra vez en esa dirección, usted estaría incumpliendo. Entonces no puede ser. Hay que tener parámetros. Nosotros hemos tenido aquí gente que compra apartamentos de 120 metros y cuando lo miden, no es la pared, no es la pared, no es la pared que es medianera, es que el apartamento tiene, a veces, en un apartamento pequeño, a veces tiene 7 y 8 metros menos. ¿Y ustedes saben cuántos 7 y 8 metros menos? Una entonces, y además está el dinero de los consumidores. O que te venden un apartamento con para seguir con las situaciones de lo que es la jurisdicción, por ejemplo, inmobiliaria de Mar. Se venden un apartamento y está georreferenciado por una parte y cuando tú vienes a ver no tienes nada que ver con eso. Entonces eso sí es una violación a la ley y a la ley de consumidor. Cuando hay la intención, pero lo voy a poner otra. Esto es muy interesantísimo. Tú no me puedes decir a mí que tú como constructor no tienes al momento de tú terminar de visualizar tu edificio las condiciones para saber cómo te quedó y hacer una modificación. Se la pongo. Hay gente que te va a comprar por los metros que tú le estás vendiendo. Se la pongo de esta manera, en su mismo lenguaje. Usted prometió un apartamento de 100 metros y en el contexto de la construcción, el supervisor de obras públicas, a partir del departamento que decía Pedro, necesariamente le hace retirar o ampliar en una dirección o en otra algún nivel estructural. Entonces, que ha pasado 100 veces. Eso tú lo tienes que poner y cambiar tu contrato de venta. Ya usted comprometió. Entonces, en el registro, eso puede ser un tema de tacha. No. Es que es el deber de informar. El deber de la información no está condicionado a nada. Es constitucional. Y en ¿Dónde voy? Yo creo. Está bien, ahí interviene con el tema de la publicidad. Si tú no estás. Ahí voy. Ya he hecho el hecho. Engañosa, exactamente. Ya usted tiene una infracción. Valorado su trabajo grandemente. Usted le ha caído atrás a esos no, y lo suscribimos y qué bueno, porque hay muchos charlatanes en la construcción, muchísimo. No, y doña Nina lo ha hecho con claro. La esta de el Viernes Rojo, el Viernes Lo Negro. que digo es que hay que tener cuidado con esos registros porque se constituyen elementos de sanción previa y es muy débil el sistema. ¿Es cuánto? Yo vuelvo a la y no fuña más. Yo apoyo ese registro. Apoyo, es saludable y protege al ciudadano. Bueno, lo cierto es que aprovecho cambiando el tema y para dejar que Khalil respire un poquito. No, todo bien. La disquisición, eso le da sabor al programa, Nina. Verá gente revisándose ahora, revisando apartamentos. Les invito a todos también a que tomen en cuenta, antes de comprar el regalo de papá, que tomen en cuenta los regalos que Proconsumidor, los consejos que Proconsumidor está poniendo en las redes sociales. Esta época es difícil para todos, pero yo estoy muy convencida de que tenemos que seguir adelante y parte de la actividad comercial, pues, que se ha reiniciado. Hay ofertas también en estos momentos con el Día de los Padres y que recordarle a las personas que revisen antes de comprar las diferentes opciones que tienen, que no hagan una compra sin racionalizar. Los papás hay que regalarle la alfombrita del baño. Ay, Dios mío, la taza de ese café, no. La greca, hay que regalarle. Regalo de padre. Ay. Una lavadora, porque ya con el COVID-19, ya ellos están fregando, cocinando y todo. O sea, hay que regalarle estufa al papá, la lavadora, la secadora. Ok. Entre el que no me traiga a mí un buen vino, que se quede con su regalo.
Váyase a la porra, vaya a fregar, vaya a fregar. Pero mire, doña Consuelo, El usted está pobre ha relajando, puesto pero todos los hombres a mi fregar. comadre me trajo una greca de regalo. A mí me pueden regalar greca porque a mí me gusta hacer café. Disfruto hacer café, me gusta. Yo lo hago, yo lo hago. Mi café lo hago yo, me gusta. Yo conocí una gente que se Yo divorciaron. llamo Yo a... conocí uno que se divorciaron. Casi se divorció. Se Por el ve café. esposa y el marido. Y él le decía que te voy a regalar una sombrilla el día de la madre. Y ella te voy a regalar le regaló la sombrilla. La sombrilla. Le dio un sombrillazo. Señora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias, Nina. Me Yo Un creo placer. una recomendación. A Nina debe quedarse en pro consumidor. Creo que la ley la protege. La ley la protege a ella. La ley la protege. La ley que crea esa institución. A Nina establece un le tiempo ha dado máximo. vida a eso. Le ha dado Son 4 utilidad. años. Ciertamente. Anina, Eso es 4 así. años. 2. Tú has sido una estrella en esa Tiene que quedarse ahí. Khalil quiere ese puesto, pero no. No, paso. Paso, que se quede Nina. Un abrazo a todos. Elizabeth te habla, Nina, cuídate. Bye. Bye, bye. Vámonos, Lea.